La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. A pocos días para que el nuevo gobierno tome las riendas del país, la discusión sobre aprobar una reforma fiscal y además nuevos fondos para que exista margen de maniobra en los próximos meses ha generado un amplio debate, no solo en el seno legislativo, sino que también ya en círculos privados de nuestro país. La aritmética, una vez más, está siendo, digamos, puesta a prueba, ya que el Partido Arena ha negado sus votos para más endeudamiento, sin antes conocer desde luego el detalle de cómo cerrará la actual administración. Otro aspecto elemental es que hay dos partidos que ya también sumaron igual situación, como es el caso del partido PDC, como el partido Gana. Una posición de estos partidos que, a criterio de algunos analistas, como lo sostenían ayer en el programa En Directo con Ernesto López Radio, de que esa posición tiene en el fondo un interés, de decir, me cierro a darte los votos, ¿a cambio de qué? Ese es un buen análisis que podemos hacer esta mañana con nuestros invitados, que precisamente vamos a sumar otros temas que tienen que ver con la política doméstica de nuestro país. El tema de la supuesta llevada de 800 millones a la Asamblea Legislativa, de esta creación de nuevos impuestos, es nada más un anuncio que ha hecho el ministro de Hacienda. La ciudadanía no conoce realmente en qué consiste todo este tema de apuesta tributaria para castigar al pueblo salvadoreño que están pretendiendo nuevamente impulsar. Nosotros como fracción legislativa lo desconocemos completamente. Hemos hecho algunas preguntas a algunos de los interesados o inmersos en la temática de nuevos impuestos y nadie lo conoce realmente, a excepción de un anuncio que hicieron que lo habían presentado a un grupo de partidos políticos que muchos de ellos siempre están acompañando al FMLN. De otra manera, nadie conoce realmente en qué consiste. Hay esbozos y nosotros en ese tema es que pudiéramos dar opinión, que son impuestos que van a disminuir o a dificultar la creación de nuevos empleos, van a dificultar la reactivación económica principalmente en las áreas de las micros y pequeñas empresas. Los impuestos tienen una lógica, alguien los tiene que pagar y lógicamente quien los termina pagando es una clase media que es sobre la cual están cayendo todos los impuestos que tenemos y hemos ido aplicando en el transcurso de este quinquenio. Podemos ir revisando cada uno de los temas importantes para el país y nos vamos a dar cuenta que realmente ha sido un gobierno fracasado. Un gobierno que, si bien es cierto, ha obtenido mayor cantidad de ingresos tributarios mediante la aplicación de nuevos impuestos, no ha rendido el fruto que debería de haber tenido estos impuestos. Una cosa importante, Ernesto, antes de terminar mi intervención, por favor, decirte que recordémonos cuál era el eslogan del FMLN antes de esta última elección. No vamos a colocar nuevos impuestos. Unos meses después de la elección ya están colocando nuevos impuestos. Este acuerdo para la sostenibilidad fiscal de El Salvador debe de cumplirse, entre otras cosas porque la palabra se honra y lo que se firma pues todavía más. Marcaba también que esto debería incluir límites de déficit fiscal. ¿Qué pasó? En lugar de contener límites de déficit fiscal, cuando uno compara los números del 2012 para ahora, el déficit fiscal aumentó. El acuerdo de sostenibilidad fiscal de El Salvador debería de ser el primer paso a examinarse. Ahorro, sincerar los presupuestos, presentar presupuestos que no vengan desfinanciados, cumplir con la Constitución de la República. El caso de este acuerdo de sostenibilidad fiscal, que más adelante vamos a quizás a entrarle más en detalle. Pero es importante que el pueblo salvadoreño reconozca que hay un acuerdo firmado por el gobierno,
que no contempla más impuestos y más deuda, sino que contempla más medida, ahorro, más transparencia y más límites al endeudamiento y el déficit. Necesitan de inmediato 90 millones para salarios, para pagar salarios. Fíjese, 90 millones. Si no se logra capitalizar o tener este dinero, ¿qué va a pasar con el pago de salarios a los empleados públicos? ¿Sí? 80 millones para saldar deuda, que es la parte, entendería yo, la parte de la deuda, no sé si es la externa o la, ¿verdad? Y 40 millones para pagar a proveedores, que ese es el tema, digamos, más también sumado, más delicado. Eso es ingrato. Por el espacio y el tiempo en que quedan muchos proveedores del Estado, que cuando se les viene a cancelar prácticamente Ernesto, ya tienen... y eso es producto de la falta de seriedad a la hora de presentar los presupuestos desfinanciados. Pero hay que hacer eso. Y ese punto de que no se le ha pagado a los proveedores, eso es golpear a la pequeña y mediana empresa. Y ahora le quieren además poner impuestos adicionales y endeudar más al país. ¿Y esa deuda quién la paga? Espero no equivocarme con, digamos, con la parte más concluyente del análisis que justifica la iniciativa del ministro. O lo hacemos o esto se para. Nosotros hicimos los intentos al inicio de esta legislatura de colocar una especie de responsabilidad al firmar este convenio, que lo hicimos porque nos dijeron en esa ocasión que les surgían 800 millones de dólares para el pago de deuda. Nosotros dijimos, les vamos a dar los votos y como Arena les dimos los votos, pero les exigimos una responsabilidad porque sabíamos que a estas alturas íbamos a llegar a estos niveles. No es posible que un ministro de Hacienda se dedique solamente a estar consiguiendo dinero en base a aplicación de nuevos impuestos, en base a obtención indiscriminada de préstamos en la banca internacional. Y además de esto, tenemos un gobierno completamente irresponsable que nunca ha dado un atisbo siquiera de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. ¿Cómo es posible que de cada dólar de nuevos impuestos que los salvadoreños estemos pagando, vayan 52 centavos de ese dólar directamente a pago de cuotas políticas de empleados que ha contratado nuevamente, de nuevos contratos de empleados en esta administración pública? No es posible que sigamos en la forma que este gobierno está manejando las cosas. Antes que hablar de esas, dijéramos, situaciones dramáticas que expone el ministro, quisiera que nos explicara en primer lugar qué se ha hecho con la deuda pública. Un país que tenga un nivel de endeudamiento enorme, un país que aumente la recaudación tributaria y un país que en lugar de ir disminuyendo su déficit fiscal lo va aumentando, en lugar de dar mejores prestaciones van decayendo, donde ha fracasado prácticamente su combate a la delincuencia, en fracasar, en tratar de convertir al país en un vergel para que pueda venir y atraer inversión extranjera para generación de empleo. Estamos en un colapso total. Si el ministro, si este gobierno realiza ese tipo de llamados, están prácticamente aceptando que ha sido un gobierno que ha fracasado, un gobierno que ha colapsado, un gobierno que le ha hecho un enorme daño a este país y se lo va a continuar haciendo. La deuda per se no es el tema, es la deuda descontrolada. Y precisamente por ser un país que no tiene muchos recursos, ¿no le parece, estimado amigo televidente, que el ahorro y la austeridad deberían de ser parte de la planificación del endeudamiento y del país? La Asamblea Legislativa en este periodo ha aprobado 40 préstamos que totalizan 6.200 millones de dólares. ¿Qué tal eso? ¿Y en qué se han gastado? Ni siquiera han sabido honrar 40 millones que le adeudan a los trabajadores de este país, a los micro y medianos empresarios.
a los que le prestan bienes y servicios al gobierno de la República. Es totalmente incoherente. A los que dan zapatos y uniformes. ¿Verdad? Okay. Entonces, hablemos de lo que ustedes mire, llaman despilfarro. No es despilfarro. Digamos, y falta de orden fiscal, ¿no? Es que mientras no digan en qué se gastan el dinero, ¿cómo es posible que teniendo el mayor nivel de ingresos provenientes de los tributos y de la cooperación internacional en la historia del país, tengamos al mismo tiempo el mayor déficit de la historia del país, con el agravante que se le debe a los proveedores al gobierno de la República? Algo anda mal. El único acuerdo público, firmado, escrito y no cumplido es el acuerdo para la sostenibilidad fiscal de El Salvador. Venir a decirle al país, le vamos a poner más impuestos y lo vamos a endeudar más, es una malísima noticia para el país y una malísima noticia para comenzar un nuevo quinquenio de gobierno en el país. Ayer decía el ministro de que no es posible en el país seguir hablando de crecimiento económico teniendo una carga tributaria que no supera el 16.5% que creo que es el que tiene ahora. Y las acciones que estamos observando de parte del FMLN no van encaminadas a crear un clima de reactivación económica, sino que todo lo contrario, están dando pasos hacia atrás. Eso para El Salvador va a ser completamente nefasto. Si nosotros no tenemos un gobierno responsable que comience a construir un camino que realmente le dé predictibilidad al país, no vamos a salir adelante. No es posible que a estas alturas este gobierno esté haciendo un ataque indiscriminado tratando de destruir a la oposición política, en este caso Arena. Si Arena está para hacer país, para construir patria, para construir acuerdos, para construir un camino que realmente le dé una viabilidad a El Salvador. Hay urgencia de pagar salarios, 90 millones. 40 millones de proveedores. Quiero decirte algo, si es que esa crisis y ese colapso nosotros se los venimos cantando y diciendo desde hace mucho tiempo. Si yo me siento a dialogar con usted, porque tiene la mitad del país, digamos, con el beneplácito político electoral, y yo la tengo, ¿cómo vamos a resolverle a su mitad y a la mitad el problema? No podemos obviar soluciones que podamos tomar en conjunto. Si estás en una época de crisis, podemos tomar en conjunto una solución, pero con compromisos, porque continuar de la forma en que este gobierno ha estado tratando es completamente ilógico. Están llevando al país al fracaso. Y no creas que solamente es en el tema económico. No, si tenemos temas políticos, por ejemplo, al que yo quería llegar. Seguridad pública. Nosotros no podemos hacer como el gobierno de Maduro, que se sienta con la oposición a dialogar y le mete palo a los que están en la calle manifestándose. Nosotros debemos de ser claros, el respeto a la democracia y a la institucionalidad partidaria debemos de tenerlo. Deben de comprender que en un sistema democrático los pesos y contrapesos son parte esencial y que precisamente el contrapeso lo ejerce la legítima oposición democrática de El Salvador, que se constituye en Arena para señalar abusos de poder, para señalar políticas públicas que vayan en detrimento de usted, estimado amigo televidente, como es esto de que le quieren poner más impuestos y endeudarlo más. Es absolutamente importante decirlo con toda claridad, que Arena es la legítima fuerza de oposición democrática del país, y que seremos leales a ese mandato. Con un país que tiene altos niveles de endeudamiento, alto déficit fiscal, el último lugar en América Latina en crecimiento económico de acuerdo al Fondo Monetario Internacional de octubre del 2013 en su promedio, con un nuevo gobierno entrante que comience diciendo que vienen más impuestos y más endeudamiento sin abordar el tema de la deuda externa, el déficit fiscal, los límites al endeudamiento, la transparencia, la política de ahorro, la política de austeridad, la prioridad en el gasto, la transparencia y honestidad de los presupuestos que presenten al país. Nos parece que están perdiendo una oportunidad muy grande de construir
bases sólidas para el comportamiento fiscal de El Salvador en los próximos años. ¿Por qué de la urgencia creen ustedes de establecer a 15 días prácticamente de concluir el nuevo gobierno, el gobierno y entrar el nuevo? ¿Por qué esa urgencia? Quiero que la respondamos después de que nos vamos a... Y lo otro es, el otro tema que quiero introducir esta mañana. Porque no cumplieron lo que firmaron, porque no cumplieron el acuerdo de sostenibilidad fiscal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿O es que verdaderamente hay una situación crítica, como lo decía don Manuel Enrique Heinz, el economista, recientemente, fiscalmente hablando? Lo crítico es que es bien fácil echarle, dijéramos, la responsabilidad de un gobierno saliente. Esa es la rapidez con la que tienen para aprobar todo esto, para que la responsabilidad caiga en el presidente que va saliendo de su ejercicio y no caiga en el gobierno entrante. Por eso lo quiere decir que el ministro de Hacienda, que se supone iba para afuera, pero se queda, está siendo irresponsable en el, digamos, manejo de este tema. Está, lógicamente, pues, ¿cómo le puedo llamar responsable a una persona que firmamos un acuerdo de sostenibilidad financiera, de sostenibilidad fiscal, y lo incumple? Él con sus técnicos ha construido este acuerdo, con los técnicos del Ministerio de Hacienda y los técnicos nuestros amigos de Arena, construimos ese acuerdo de sostenibilidad, y eso fue hecho y avalado por el ministro de Hacienda. La Asamblea Legislativa interviene en unos casos cuando le conviene, podría creer, y cuando no conviene, no sé. Pero esto sí creo que es un punto de honor, porque son alrededor de 57 o 52 organizaciones que han puesto el grito en el cielo por esta decisión de la superintendencia, que le suman otro ingrediente, que creen que detrás de todo esto pues hay intereses oscuros, ¿no? Por quererse apropiar de esa frecuencia. Hay que tener cuidado, porque al solo decir esto, Ernesto, te pueden demandar, definitivamente. Ya nosotros hemos tenido experiencia yo no he mencionado nombres, qué bien. Pero es un ejemplo. Tuve el cuidado de no mencionar nombres. Tuvo el cuidado, no. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el mensaje? Que debemos de tener cuidado para decir la verdad. Aquí hay mano oscura en los momentos en que se está haciendo, en la forma en que se está haciendo. Puede ser legal, pero no es legítimo. Yo opino igual que tú y lo que han hecho las organizaciones que han puesto su grito en el cielo. Yo particularmente las felicito. Ojalá que no vayan a salir dándoles alguna frecuencia también para que se callen, ¿verdad? Porque realmente hemos observado ese tipo de comportamientos en el pasado. Ustedes tienen fuero constitucional, no pueden ser tan fácil demandados. Bueno, así es que podemos compartir responsabilidad. Pero fíjese que un hecho público es de interés de la nación. El presidente Funes dijo de que, sobre el caso Francisco Flores, preguntan acá, que era una operación del manejo de esos fondos tan compleja que no la pudo haber hecho él solo. La pregunta que dice es: ¿por qué el partido Arena todavía no ha expulsado a Francisco Flores? El caso de Francisco Flores está suspendido de sus ejercicios o de sus derechos como miembro del partido. ¿Podría haber gente dentro de Arena que lo está todavía protegiendo al Francisco Flores? No, yo creo que hay gente que quiere dañar a Arena con este tema. Y muchos medios se prestan inclusive para este tipo de acciones. Por ejemplo, ¿por qué? Porque preguntar... No por qué preguntar, porque es un tema que no le corresponde a Arena. Es simple y sencillamente, es una acción, es como los otros involucrados que han sido mencionados. Tienen que responder por acciones personales, definitivamente. Arena no está aquí para tapar malas prácticas. Arena está aquí para promover un sistema de libertades, para estar del lado del pueblo salvadoreño. Ningún miembro de Arena ha salido en defensa ni en protección de ninguna persona, en este caso del expresidente Francisco Flores. Es una oportunidad para el nuevo gobierno sentarse
a discutir seriamente un acuerdo de sostenibilidad fiscal. Abandonar su idea de querer castigar al pueblo, a la pequeña y a la mediana empresa con el anuncio de más impuestos y más endeudamiento al país. Los resultados de este quinquenio son altamente negativos en materia económica y en materia fiscal. No es posible que se realicen ensayos como los de la famosa tregua, que al final nunca tuvo madre ni padre, pero se implementó y tuvo fondos para implementarse. Y son políticas equivocadas completamente. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.